no se ve el título, pero bueno, nuestro título es Habemos Papa, ¿sí? Y vamos a hablar desde la importancia de una religión desde una visión psicológica. Por aquellos que luego dudan que tengamos un título, busquen ahí nuestra cédula profesional, somos psicólogas. Sí, sí, sí. Maestras, entonces busquen ahí, por favor. El día de hoy, pues, nos parece importante aconteciendo a nivel mundial esta noticia del Habemos Papam, de hace unas horas. Entonces, quisimos abordar de manera general cuál es la importancia de la religión para la humanidad, para los individuos, desde una perspectiva psicológica, ¿de qué nos sirve la religión? En este momento no nos enfocaremos en una creencia en particular, sino en general la utilidad o la necesidad que cubre el tener una creencia, sí, sea totalmente. Cual sea. En ese sentido, no sean católicos, no sean cristianos, pueden ser budistas, pueden creer en lo que ustedes quieran, pero siempre y cuando se crea en algo superior, en algo que existe más grande que nosotros. Así que empecemos, Naye. Naye es nuestra psicóloga aquí también. Pues de las primeras cuestiones en las cuales surge la necesidad de crear religiones es con esta necesidad de generar sentido principalmente a nuestra existencia, el encontrar un propósito de vida, el poder como abordar ciertos aspectos que salen de nuestro control, ¿no? Claro. Recordemos que inicialmente las religiones eran como politeístas, entonces incluso las cuestiones naturales, los fenómenos naturales, que la lluvia y todo eso, la creencia de Tlaloc, sí, eran como estas representaciones de aquello que va más de nuestro control, que aquello que va más de nuestro entendimiento, tal vez, de dónde viene la lluvia. No, pues un Dios se encarga de esa chamba, ¿no? Sí, cuando Él quiere, cuando Él está agradecido con algo. Ajá. Entonces es por o un castigo. Ajá. O castigo. También es así de... principalmente yo creo que las religiones vienen como a darnos esta tranquilidad o esta paz frente a cuestiones que no están en nuestro control y generan crisis. Sí. Creo que hay un dicho por ahí que dicen que no hay soldado ateo detrás de la trinchera, ¿no? O sea, a lo que va es de que un momento dado que las personas podamos decir, no, pues no creo en ningún ser superior y demás, hay ciertas circunstancias que por inercia y para al final de cuentas otorgarnos a nosotros mismos un poco de esperanza, es cuando recurres. O sea, por muy ateo que seas, es así de, ay Dios, écheme la mano, ¿no? Si existe, en un peligro, exactamente, en una enfermedad, sí. Es por eso que hacen como esa asociación de que no existe un soldado tras trinchera que sea ateo, ¿no? Totalmente cierto. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito, les voy a leer la frase de uno de los psicólogos que todo el mundo conoce, si eres psicólogo, y si no, pues conoces los libros, ¿no? De Viktor Frankl. Y haciendo referencia a él, para él la religión ofrecía una narrativa estructurada que da sentido y reduce la ansiedad existencial. Igual, algunos recordarán su libro, El hombre en busca de sentido. Ajá. Hay varios psicólogos que lo abordan. También recordemos del clásico psicoanálisis de Freud, en el libro el de Tótem y Tabú, que también habla sobre el origen de las religiones. Entonces, siempre ha sido como algo muy interesante y que obviamente al ser un aspecto importante en la vida humana, pues la psicología tenemos que estar ahí, de metiches y chismosos, a querer aprender el por qué. Y desde el punto de vista psicológico es una necesidad de sentido, darle un sentido a la vida. ¿Por qué en las adicciones, en los grupos de AA, siempre te van a manejar una religión?
Es como un aspecto espiritual, ¿no? Sí, sí, sí. O bueno, tú que estuviste también dentro de las cárceles, de los centros de readaptación, también era muy dado a que fueran, sobre todo grupos, bueno, a mí me ha tocado como o grupos cristianos o grupos católicos. Casi siempre van estos dos grupos. ¿Por qué se dice que necesitas eso? Bueno, porque en esta necesidad de un sentido, muchas veces entran a las drogas porque se sienten solos, porque no hay una familia que proteja, porque a veces te corren de la casa tu propia familia. Algo has de haber hecho también, ¿verdad? O no, no necesariamente. Pero ¿por qué necesitas agarrar un sentido? Porque si no, tu vida no tendría un sentido. Sí, sí, claro. Como dices, es alinear a un propósito. También las religiones han sido muy importantes a nivel normativo. Porque si bien, o sea, las sociedades para que podamos crecer, evolucionar, ocupamos de normas, porque si no, pues nos daremos todos en la torre y pues ya, sin personas, pues no hay sociedad. Ajá. Ley con tu propia mano, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, también las religiones han servido como un poco de regulación de nuestra conducta. Son parámetros también de moralidad. Entonces, ahí surge como en varias religiones de diferentes formas, pero se hablan ya sea de consecuencias de tus actos o de castigos. Ajá. O que no ganas el cielo, o lo que tú hagas se te va a regresar tantas veces, etcétera, ¿no? Salen como las cuestiones, digamos, que son más representadas, por ejemplo, en el catolicismo, de los pecados, que no debes de hacer. Los 10 mandamientos, ¿no? Ajá. Entonces también las religiones son reguladoras de conducta, porque también es así como rollo de chin, pues quisiera hacer esto, pero no, porque si no... Lo que llaman en el catolicismo o el cristianismo el temor de Dios, y que no se entienda como ese miedo, ¿no? O sea, no es como el ten miedo porque te va a castigar. Sé que anteriormente como que así se entendía y así lo hacían ver en estas normas que regían. Bueno, pues en tiempos antes de Cristo, quien era el regulador, la norma, como gobierno casi casi, pues era la religión, eran los sacerdotes, no era como ve y pregúntale al sacerdote. Sí, sí, sí. De hecho, también dentro del estudio del derecho, que ya hablas de las normas, un aspecto importante de la historia del desarrollo del derecho es hablar también de las religiones, porque al final de cuentas son como las normas más básicas, más naturales, ya luego se formalizan también en los códigos, ¿no? Entonces, hay también una necesidad y una función de las religiones para modelar y regular nuestro comportamiento y también como darnos esa orientación de lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, ¿no? Exactamente. Otro de los puntos que vamos a tocar es función de apego. Y bueno, ya saben que quién es el creador de estos apegos, de los tipos de apego, de la teoría del apego, pues Bowlby sugiere que la figura divina puede funcionar como figura de apego segura. Las personas buscan consuelo, protección y guía en una figura superior, sobre todo en momentos de crisis, lo que hablábamos, ¿no? O sea, si tienes un familiar en el hospital al cual ames, al cual quieras, llámese hijo, papás, hermanos, amigos, y como tú decías, o sea, tal vez no voy a la iglesia, tal vez no soy religioso, pero si existes, si tú me puedes oír, por favor, ayúdame, dame fortaleza, que se ponga bien, sí. O si te encuentras en una situación como de riesgo, de miedo, de que estás sintiendo que alguna persona a tu lado puede hacer daño, o estás en una situación donde alguien está amenazando con hacerte daño, bueno, pues Dios, si existes, ayúdame, por favor, protégeme, que no me pase nada. O sea, he escuchado personas que dicen, no sé si existe un Dios, pero yo en ese momento le pedí a Dios. ¿Sí? No soy muy religioso, pero yo en ese momento sentí la necesidad de hablar con Dios o de pedirle o de decirle, ayúdame. Sí, obviamente dicen que ningún exceso es bueno. ¿A qué voy? Con relación
al caso que más o menos estás comentando, o sea, me viene a la mente como estas situaciones que la utilidad de la religión deja de ser funcional o positiva, ¿no? Asertiva. Sí. Cuando las personas dejan de hacer por sí mismas en espera de que una deidad divina te solucione todo. Entonces, volvemos al mismo. Sí es útil para esta situación de ante las circunstancias que no están en nuestro control, pero no podemos dejar la responsabilidad de nuestra existencia, de nuestra vida, de nuestras acciones eso sería como no responsabilizarte afectivamente a un ser superior, ¿no? Así de, o sea, es como así de, en no, los pues, exámenes, Ave María. dame puntería, no, estudien, por favor. O por ejemplo, así de, ay, ojalá Dios me haga conseguir un trabajo. Bueno, pues sal, busca, ve entrevistas, son esas cuestiones, ¿no? O sea, hay otra frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? O sea, religiosamente hablando, es como, sí, si quieres te ayudo, pero pues haz algo, ¿no? Lo que te toque a ti, hazlo tú, y ya lo que me toque a mí, bueno, pues. Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido también hay que saber distinguir la utilidad, o sea, genuina que tiene, pero también no llegar a esos extremos, ¿no? Sí. La otra parte que bien mencionó esta Naye, que era la regulación de las emociones, justamente lo que dices, ¿no? La culpa, lo que se puede hacer, lo que no debes de hacer, ¿sí? Exactamente, esa es la regulación de la conducta, de las emociones, la culpa. Pues yo, por ejemplo, en general, a las personas que tienen como fe, en general, o sea, que tienen una creencia genuina, he visto que son portadores más de paz, sí. Tienen niveles de ansiedad más bajos. ¿Por qué? Porque precisamente esta situación de creer que hay alguien superior, que tiene una misión para ti, que si pasan las cosas son por algo, y que las circunstancias que no están en tu control, pero alguien que ahora se problema, exactamente, como que les da como esa calma sí. para que como que le bajen unas cuantas rayitas de estrés, angustia y ansiedad. Los duelos que son vividos por personas religiosas, tienes toda la razón, o sea, se les ve menos el llanto, menos el drama, menos el dolor. Lo procesan más rápido. Ajá. Incluso sí. Por eso es la función, digamos, de los rituales de muerte, que tienen un aspecto fuertemente religioso. El impacto que se llevó la pandemia al no poder realizar estos rituales. Sí, eso estaría muy interesante. Hay que hablar. Sí, ese el como impacto. Que fue muy, muy particular a unas circunstancias de vida muy precisas y que creo que sí hizo o derivó en duelos un poco más complejos, ¿no? Sí. Porque precisamente no pudieron dar el cierre que su fe, que su moral, que su tranquilidad les permitiera estar en paz, ¿no? Justo. Sí, simplemente en ese aspecto acuerdo que en tiempos de COVID, aparte de que no permitían hacer como velorios. Nada, o sea, ni siquiera podías. Tampoco será verlos. Ajá, ni una misa de cuerpo presente. Ajá, no. Menos porque hasta estaban cerradas las iglesias. Sí, no verlos, el número de personas que podían estar dentro de una velación eran como 5, máximo 10, casi. O sea, sí, entonces eran como circunstancias muy limitadas. Sí, y también eso impacta pues, negativamente en los duelos, ¿no? Las prácticas religiosas como ir a una misa, ir a una hora santa, ir a los retiros espirituales, todo esto está comprobado que baja el nivel de estrés, libera de culpas. Pues simplemente también este sentido de esperanza, ¿no? O sea, por ejemplo, sí. hay filósofos que también
ateos, o sea, que no creen en la religión y todo eso, y, y entran como en esta situación de que después de la muerte, ¿no? Entonces, por eso cuando dicen que Dios ha muerto, porque pues si no hay nada después de la muerte, o sea, entonces te concretiza mucho a este estadio. Es válido pensar en eso, pero muchos de los que yo conozco que tienen esa percepción de la vida, tienen a tener más crisis de estrés, angustia y depresión, curiosamente. Por el existencialismo de las personas y hacia dónde vamos y a dónde nos lleva. Sí, sí, no somos nada y no vamos a ningún lado y no hay nada después. Por eso es afianzar también de cierta manera esto que decimos, ¿no? La regulación de emociones, las funciones de apego y la necesidad de un sentido. Y bueno, con nuestro último punto, Naye, que es la identidad y pertenencia. Porque una religión da una identidad social y personal porque permite permanecer y pertenecer a una comunidad con valores compartidos, lo que refuerza el sentido de autoestima y pertenencia. Y esto también es teoría de Erikson, uno de los psicólogos conocidos también. Bueno, en psicología se ven mucho las teorías de Erikson y sus teorías son de las etapas del desarrollo. Y justamente, ¿no? O sea, en estas etapas del desarrollo hay etapas donde en el adolescente el que cree nada, ¿no? Así. El niño que, por ejemplo, en terapia, yo también hago uso, pregunto siempre, ¿profesan alguna religión? La que sea, ok, háblenle al niño. Cuando los niños en las etapas del desarrollo se presentan normales de acuerdo a ciertas etapas. Entonces, en estas etapas del desarrollo, en estos temores, les digo, pues, si son católicos, háblenle de su angelito de la guarda, que va a estar ahí, que lo está cuidando, porque es importante todo esto que ustedes practican, que ustedes comparten y que a los niños les hace sentido también. El adolescente rebelde de pronto es cuestionar y a ver cómo es que pasó eso y por qué dicen eso y está bien, ¿sí? Es correcto. También si vas creciendo y a veces que tienes una pérdida, un duelo, un desamor, y muchas veces acudes como a cuestiones de necesito consuelo, necesito paz, y es donde entran estas partes religiosas como que te invitan a un retiro, que estás pasando por un divorcio o alguna situación con un negocio familiar, algo que no se entiende, bueno, y te empiezan a invitar, te empiezan a hablar, te empiezan a orar. Hace poco teníamos en común un paciente que estaba trabajando con una enfermedad terminal y él se rehusaba a ir a terapia. Entonces, pues las enfermedades van avanzando hasta que él pidió ir con un tanatólogo, pero se sintió esa necesidad, ¿sabes? Como tú dices, da una identidad, da una paz, deja un necesito estar en paz, necesito un consuelo, y un consuelo que por más que el amigo te lo dé, por más que la familia te lo dé, no. Llega un momento en que no, porque es algo que no es como decir, cuestiones de muchas veces de salud, pues no están en manos de uno ni de los familiares, ¿no? Entonces. Ni de los ricos, ¿no? Muchas veces. Entonces es la utilidad. De hecho, lo que tú dices es precisamente se pregunta en terapia si se tiene alguna religión, porque viene siendo un recurso de afrontamiento. Es decir, nosotros los psicólogos respetamos las creencias de los demás, no somos quienes para hacerles cambio. Ni que crean en lo que nosotros creemos como personas. Exactamente. Eso es precisamente lo que nosotros en nuestra carrera, en nuestra preparación, nos permite hacer como esa distinción y hacer respetar su persona y no tratar de imponer como nuestras creencias o nuestras visiones, nuestra moral. O sea, nos concentramos en lo que ustedes son. Pero la religión muchas veces es un recurso una herramienta de afrontamiento. Entonces, un recurso de afrontamiento. Entonces, bueno,
aunque dije, yo aún no creo en X cosa, pero si mi paciente sí cree, entonces ello también puede ser utilizado como una herramienta para algún tipo de conflicto que se presente o que que pueda exista. hacer. Entonces, es eso. También recordemos, como lo había mencionado Lili, somos seres sociales, entonces siempre estamos en búsqueda de grupos de pertenencia. Y uno de los más fuertes viene siendo la religión. ¿Por qué? Porque son personas con las que uno empatiza con percepciones de vida, en cuestiones rituales, en percepciones de normatividad, de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, te permite acercarte ¿cómo se dice? A personas y grupos de apoyo. Al final de cuentas también es la función, ¿no? Termina siendo un apoyo el pertenecer a un grupo religioso y es parte de lo que siempre hemos profesado aquí, que es tengan redes de apoyo. A veces la familia no representa una red de apoyo, a veces de pronto los amigos son por lo que están buscando una nueva red de apoyo. Pues hay grupos religiosos, pertenecer a otros tipos de grupos y encuentras también redes de apoyo. Y nuevamente, los excesos son malos. También, sí, señora, o sea, tampoco no atienda a sus hijos por estar todo el día en el templo. Sí, o sea, también ocúpense en sus cuestiones y no nada más estén en las iglesias ahí nada más metidos todo el tiempo. Eso y también tener cuidado por ejemplo, con ritos o situaciones como sectarias, como radicales. Cuando se empieza a hacer. Porque precisamente estas personas abusan de las necesidades de las personas, de un sentido de pertenencia, de una crisis existencial, de baja autoestima, abusan de una necesidad que uno tiene genuino y al verte vulnerable te jalan, pero son grupos malos, o sea, los hay, ¿no? O sea, podríamos hablar o tener otro episodio. Cuando empiezan a tener esas exigencias, sí. Ya que son sectarios, o sea, hay religiones que como tal no son religiones, que ya son como sectas. Sí, porque es como, no nos gusta algo de aquí y vamos y hacemos la de nosotros. Y sí, o sea, ¿quién pone o impone esa ley? Pues los que les quitan el dinero, los que te alejan de las familias, los que, bueno, ejemplos hay. Hay muchos sí es cierto, entonces, es otro tema de episodio. Sí, como ya saben, pues la humanidad, la existencia y demás no es ni, hay matices blancos, hay negros, hay grises y hay que tener la capacidad crítica como para poder un rato sentarnos y reflexionar en cuál estamos, ¿no? Totalmente. Tal vez reflexionar sobre nuestras creencias, validarlas también, pues ahora sí que aceptarlas. Y que si alguien las invalida, no tienes que compartir todo con todos también. O sea, eso es como un rollo, pues, personal. Creo que al final de cuentas, dentro de este rubro de la religión, pues no se ha encontrado una verdad absoluta y es por ello que vemos una infinidad de vertientes religiosas. O sea, habrán como unas 5 religiones como más predominantes en el mundo, pero si nos vamos a términos reales, pues son infinidad de perspectivas religiosas, ¿no? Nada más hay que estar en paz con uno mismo, con nuestras creencias y analizar que estas creencias no atenten contra nuestro bienestar o de terceras personas, porque ahí sí ya... Sí, ya no estamos hablando de algo sano. Exacto. Bueno, pues con esto terminamos Habemos Papa hoy y quédense para más episodios, suscríbanse a nuestro